¿Cómo están, estimados amigos de este canal YouTube? La salud es un bien preciado, invalorable, y lo sabemos mucho más ahora en medio de esta pandemia que todavía no termina y que ya ha costado millones de muertos en todo el mundo y más de 250.000 en el Perú. Sin embargo, no obstante la seriedad, el basamento científico, técnico y la discusión seria que requieren los temas de salud, en el Perú venimos asistiendo, en medio de un ambiente de gran mediocridad, a un concurso de discursos demagógicos y populistas, a acciones políticas de aprovechamiento de temas, sin importar que este tipo de acciones y este tipo de comportamientos demagógicos y populistas le hacen daño a la gente, producen efectos negativos en la población. Algunos ejemplos. Empezaba la pandemia del COVID-19 y en medio de la desesperación que teníamos, porque no sabíamos todavía, y eso pasaba en todo el mundo, de qué se trataba esta pandemia del virus del COVID-19, qué significaba, eh, qué iba a implicar, que las personas se contagiaban, se agravaban, muchos fallecían. Entonces empezaron las acciones demagógicas irresponsables, como por ejemplo recordaremos que un ministro de salud, ministro Condori, del actual gobierno del presidente Castillo, planteaba el uso del agua racimada como la gran solución al tema de la pandemia, sin ningún basamento científico, sin ningún tipo de escrúpulo por hablar con seriedad, en un acto irresponsable. Ya previamente, en el gobierno del presidente Vizcarra, cuando empezaban a llegar las vacunas, ya tuvimos el episodio triste por medio del cual el presidente de entonces, familiares directos y funcionarios de alto nivel de su gobierno, no tuvieron mejor idea que participar en la vacunación con un privilegio que nadie les otorgó, pero sobre todo con una actitud moral que los descalifica totalmente. Porque alguien que tiene el poder puede tener acceso a una vacuna, mientras que el grueso de la población, muchos de ellos adultos mayores o con enfermedades crónicas y por lo tanto mucho más vulnerables a la enfermedad, pues merecerían estar en esos primeros lugares de la fila. Pero siguen los temas. Ya con el gobierno del presidente Castillo, los diferentes ministros de salud que hemos tenido han empezado a decir cosas, primero, sin consultar al grupo consultivo, al grupo de asesoría que el ministerio tiene como parte de la política de salud pública, y que está compuesto por expertos invitados a Donovan, que obviamente habían estado acompañando el proceso de seguimiento de la pandemia y de las acciones de salud pública que se tenían que hacer frente a la pandemia. Y empezamos a ver ministros que, sin considerar esa opinión, empiezan a dar medidas políticas de salud pública, muchas de ellas contrarias a lo que manda o a lo que sugiere o a lo que aconseja no solo el buen criterio, sino la experiencia profesional, la ciencia y la evidencia empírica. Hace poco, el Ministerio de Salud, por decreto, esa idea, ¿no?, de que por decreto se pueden cambiar las cosas, determinó que ya no había pandemia. Yo no sabía que por un dispositivo legal se podía desactivar una pandemia. Pero al parecer, los más altos niveles del Estado en el Perú de hoy día así lo piensan. Y en otro momento, con un criterio claramente más populista que otro, decidieron que ya no usáramos las mascarillas, en otros países les llaman los tapabocas, y ya no había contagio. A los pocos días, los organismos científicos en el Perú señalan que estamos ya dentro de una quinta ola de contagio.
y que sería recomendable, por lo menos, usar las mascarillas para poder proteger. Pero el grueso de la población ya asumió que no hay que usar mascarillas y lo han hecho y el gobierno ha tomado esta decisión, no obstante que el proceso de vacunación no está completado. Hay muy pocas personas que se han puesto la cuarta dosis, muy pocas. Y dentro de los que tienen las tres dosis primeras, hay un grupo que no ha completado la tercera dosis. De manera tal que con un proceso de vacunación incompleto, la población no está segura y el virus sigue mutando, sigue generando nuevas olas y habrá nuevas olas más, pero en lugar de estar pensando en la vacuna bivalente que ya otros países aplican, aquí en el Perú hemos, por decreto supremo, determinado que ya no hay problema. Y entonces están empezando los contagios en todo lado. Claro, como ya está una buena parte de la población o contagiada anteriormente, ya ha tenido la enfermedad, y o vacunada, aunque sea parcialmente, felizmente, gracias a Dios, el nivel de gravedad no es el que teníamos en olas anteriores y tampoco el nivel de mortandad. Poner en riesgo a la población con medidas tan ligeras, eso solo revela una mezcla de desconocimiento, falta de capacidad, irresponsabilidad, demagogia, populismo. Una mezcla explosiva de lo que no debe, pero que caracteriza o el gobierno se esfuerza en buscar que coinciden en todos sus funcionarios y en todas sus acciones. Hace poco, un alto funcionario del Ministerio de Salud determinó en una entrevista muy, en una radio muy escuchada, ¿no? Que ya no era necesario el, digamos, la evaluación física, digamos, con la mano que hace el médico especialista para detectar si hay un posible cáncer de próstata, señalando con toda seguridad, ¿no?, que los exámenes de sangre que hoy existen permiten ya detectar si hay o no hay ese cáncer. Inmediatamente la misma radio consulta a varios especialistas médicos, le dicen, no sé de dónde ha sacado eso la persona que acaba de hablar, que era médico además. No hay hasta este momento, en pleno siglo XXI, una prueba más concreta, más cercana y más eficiente que la prueba táctil que tiene el médico correspondiente para determinar si hay o no una sospecha de cáncer de próstata. El examen de sangre es un examen que da indicaciones, pero no es concluyente. Entonces, las autoridades se manejan con tal irresponsabilidad, con tal desconocimiento, sin ningún escrúpulo o preocupación. ¿Qué podemos esperar? El sistema de salud pública, de prevención, no existe. Solo aparecen los discursos cuando hay que decir algo con respecto a la salud pública. Que se enfatice en el primer nivel de atención, los centros de salud, la posta médica, es lo que hay que hacer. Siempre pregunto, ¿y a cuánto vale ponerle un presupuesto para que todo el año estén las postas médicas de todo el país, que son cerca de 1.800, y los centros de salud equipados con el personal especializado, con los equipos necesarios, con el mantenimiento necesario? No vale. Frente a la vida, estoy seguro que tendríamos que poner ese presupuesto, pero ni eso ni siquiera se hace. Y ya ni hablo de lo que significa el comportamiento de muchos distinguidos profesionales y algunos también gubernamentales que mencionan que con respecto a las vacunas, esto no es un tema, como si fuera un tema debatible. En la vida no hay temas debatibles. ¿Se salva la vida o no se salva la vida? Y yo pienso que la democracia exige y plantea, y así debe ser, diferentes puntos de vista. Sí, para tener opiniones sobre lo que hay que hacer. Pero en el tema de la vida, cuando yo tengo la posibilidad de morir, le voy a preguntar a un médico, oiga,
quiero que usted, que pertenece al partido tal, converse con el otro médico que pertenece a otro partido, a ver si se ponen de acuerdo en cómo me van a tratar. Y estimados amigos, aunque algunos de los que me estén viendo y escuchando estén en el grupo cada vez más pequeño de personas que no creen en las vacunas, les tengo que decir, con base en los datos, que son incontrastables, no en dichos, no en que me dijeron, escuché, parecería, no, en datos, que si esta quinta ola y las que vengan en Perú y en todo el mundo se dan, pero con mucho menor mortandad y hospitalización, y solamente con efectos menores, es porque nos hemos vacunado. Y es clara la línea de contagio creciente, empiezan las vacunas y empieza a bajar la línea de contagio. La estadística es una ciencia y esos datos son irrefutables, pero siempre existe esa manera de decir, de enfocar los temas. No, sí, pero me dijeron, o yo conozco una persona que dice que tuvo algún problema, o de repente conoció a una persona que tuvo un problema con la vacuna. Puede ser. Las vacunas no son infalibles en el 100% de los casos en los que se aplican, pero si salvan al 95% de los casos, ¿qué hacemos? ¿Seguimos discutiendo sin ningún basamento científico o aplicamos la vacuna? Y la aplicamos rápidamente. Y a propósito de esto, la pandemia nos ha golpeado de tal manera que hemos descuidado la atención de las enfermedades crónicas y hemos descuidado el proceso de vacunación de las otras enfermedades, incluso las que ya habíamos superado. Y se habla de nuevos casos de polio y casos también que aparecen de otras enfermedades que ya no tenían. La salud pública no puede estar en manos y liderados, si se puede llamar liderados, por personas que no están en capacidad siquiera de manejar su casa, por decirlo de alguna forma. Claramente, la demagogia y el populismo, en cualquier aspecto, en cualquier sentido, son indeseables. Pero la demagogia, el populismo, la mediocridad y el desconocimiento en la salud pública son hechos verdaderamente inhumanos, yo diría criminales. Eso es parte de la crisis que tenemos en este momento. Desprecio por la política pública de salud, un desprecio por la ciencia, por la evidencia empírica, y una especie de reino de los que no saben nada, de los que no les interesa aprender, de los que no les interesa rodearse de gente que sepa, y en tanto se toman medidas que afectan a todo el mundo. No fuera que los afectaran a ellos, a todos. ¿En base a qué? ¿Con qué derecho? La demagogia y el populismo en salud pública debe no estar siquiera en la posibilidad de que exista, porque se trata de la vida humana. Así de simple. Y creo que en eso no deberíamos ni siquiera pensarlo mucho. Pero bueno, son los tiempos en los que nos encontramos y de los que espero muy pronto salgamos para bien del Perú. Gracias.